Hola a todos, soy el profesor Kevin Flores de Ciencias Naturales del Instituto Departamental SAD Atlántida. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante que se trata de las soluciones químicas, pero vamos a hablar en específico de las diferencias que hay entre un soluto y un disolvente. Primeramente, vamos a hablar sobre lo que es una solución química. Y una solución química es una mezcla homogénea de una o más sustancias. Por ejemplo, nosotros podemos mezclar lo que es la leche con el café y ahí vamos a poder obtener una solución química. Muchas veces también agregamos lo que es al alcohol le agregamos un poco de agua y también vamos a tener una solución química. Y tantas soluciones químicas que nosotros hacemos a diario en nuestra casa. Una solución química es compuesta por soluto y solvente. El soluto es la sustancia que se disuelve en el solvente y el solvente es la que lo disuelve. Por ejemplo, si nosotros tomamos un poco de azúcar, ese es nuestro soluto. Y le añadimos un poco al café, entonces ese es nuestro solvente. Y al final vamos a obtener lo que es una solución. Las soluciones químicas pueden presentar los tres estados de la materia. Nosotros vamos a ver un ejemplo con el agua, que a diario pues nosotros podemos consumir lo que es el hielo, el agua y también podemos observar el vapor de agua. Si nosotros tomamos un pedazo de hielo, entonces estamos observando la materia en estado sólido. Y de esa manera podemos tener una solución química, ¿verdad? Un pedazo de hielo es una solución sólida. Luego, el agua que consumimos a diario es en líquido. Ahí es otro estado de la materia. Y cuando tomamos una olla, vertemos un poco de agua y esta comienza a calentar para hacer nuestro café o para hacer nuestro té, también entonces podemos encontrar el vapor de agua, ¿verdad? Y dentro de ese vapor de agua, pues entonces hay una solución gaseosa. Muy bien. Seguimos hablando entonces de las mezclas. La mezcla del alcohol en el agua, por ejemplo, es una solución líquida de soluto y solvente líquido. En el aire también podemos encontrar lo que son las soluciones. Por ejemplo, el oxígeno se mezcla con el nitrógeno para formar una solución. Si nosotros observamos un poco lo que son estos recipientes que tenemos aquí en la imagen, podemos observar que en uno tenemos nitrógeno, en el otro tenemos oxígeno. Y la presión que hay dentro de ellos pues es leve. Pero ¿qué pasa cuando estos dos se juntan? La presión va a ser mayor. ¿Por qué? Porque ya tenemos dos sustancias que ya formaron una solución gaseosa. También tenemos las que son las soluciones sólidas. Si mezclamos el mercurio, que el mercurio es líquido, pero si lo mezclamos con el oro, se va a formar una solución sólida. Muy bien. Vamos a decir que una disolución llamamos comúnmente disolvente al componente más abundante. En este caso, si nosotros retomamos lo que es el café con el azúcar, ese sería nuestro disolvente, porque ese va a ser el que va a disolver el soluto. ¿Y cuál va a ser el soluto? Entonces, el soluto seguirá siendo lo que es el azúcar. Dice que si en una disolución de dos componentes ambos están a la par, se considera como disolvente al que más veces cumple esta función. Muy bien, jóvenes. Y por ejemplo, aquí podemos observar qué pasa si nosotros agregamos un poco de azúcar o un poco, podríamos decir, de estos saborizantes que nosotros utilizamos para hacer refrescos. ¿Qué pasa si nosotros agregamos una mínima cantidad? Va a estar diluido. Pero, ¿qué pasa si nosotros comenzamos a agregar más y más y más y más hasta llegar a cierto punto que la mezcla va a ser de forma concentrada? ¿Por qué? Va a llegar un momento que el disolvente va a ser muy poco para la cantidad de soluto. Entonces, la solución se vuelve concentrada. Y la imagen es una muestra de cómo se vería una solución concentrada. Muchas veces nosotros, sin fijarnos, comenzamos a agregar y agregar soluto al disolvente y al final, pues, cuando ya probamos esa solución, sabemos que el sabor no es muy agradable. ¿Por qué? Porque hay demasiado soluto dentro de nuestra solución.
el café es una muestra de ello. Si nosotros vemos, nuestros abuelos les gusta mucho lo que es el café fuerte, dicen, ¿verdad? Entonces, pero, ¿qué pasa? Ahí la cantidad de café que se mezcla es mucho mayor a la que se debería de mezclar. Entonces, por eso el café sabe un poco amargo, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Cuando en una disolución hay muy poco soluto, la disolución es diluida. Cuando la proporción de soluto es considerable, se dice que es concentrada, lo que veníamos hablando, ¿verdad? Si ya hemos alcanzado la máxima cantidad de soluto que se puede disolver, la solución está saturada. Un ejemplo claro es cuando nosotros mezclamos demasiado azúcar al café. ¿Qué sucede? El azúcar no logra disolverse, sino que va a haber una parte en el fondo del recipiente donde nosotros vamos a observar que ahí está el azúcar. ¿Por qué? Porque el disolvente no fue capaz de disolver todo el soluto. Muy bien, y el día de hoy, pues este es todo por hoy. Gracias por estar en esta clase de soluciones y nos veremos en un video próximo. Que pasen buen día.